¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Licenciado, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bien, veamos. ¿Hay alguna duda sobre todo el contenido que hemos visto, la última parte, o sobre el trabajo final que se debe realizar, por favor? Licenciada, ¿podría volver a explicar cómo saca los ajustes, Sí. por favor? De la licenciada, eso igual puede, en general puede explicar pues, la hoja de trabajo. O sea, unas partes igual no entendí muy bien. La parte del activo, algo así. Muy bien. Bien, vamos a empezar por el ajuste entonces. Bueno, en tema de ajustes estamos viendo uno solo, ya aclarando de que no es el único, ¿no? Ya más adelante ustedes van a ir viendo poco a poco todos los ajustes que se realizan al cierre de gestión. Y el que hemos realizado es para determinar el costo de ventas, que es importante para el tema del estado de resultados, ¿no? Por eso determinamos el costo de ventas. Costo de ventas, habíamos indicado, quiere decir lo que le ha costado a la empresa la mercadería vendida, solo la mercadería vendida, ¿no? Para eso determinamos el costo de ventas. Sabemos que la empresa al inicio, cuando inicia actividades, y eso hemos visto aquí en el registro 1, ¿no? Al iniciar actividades empieza con una cierta cantidad de mercadería. En este caso, empezado la gestión con 92.000 bolivianos de mercadería. A lo largo de la gestión ha ido realizando compras, ¿no? Ha realizado compras de mercadería en toda la gestión. Y también ha ido vendiendo durante el año. Por lo tanto, de la mercadería con la que empieza la gestión, más las compras que realiza, es de donde va a vender, ¿no? De su mercadería inicial, más las compras que ha ido realizando durante la gestión, es la mercadería que va a ir vendiendo. Y al final de la gestión sabemos de que no, al cerrar al 31 de diciembre, le va a quedar algo de mercadería. Y a lo que queda denomina inventario final. El inventario final en este módulo lo tenemos como dato, pero se aplican los métodos para determinar ese inventario final, ¿ya? El inventario final es, repito, con lo que queda la empresa al cierre de gestión, la parte que no ha vendido. Para eso determinamos el costo de ventas. Y para registrar y para tener venta, costo de ventas, realizamos 3 registros contables, 3 asientos contables. El primero
que estamos viendo en pantalla, el registro 25, que ya es de ajuste, es para cerrar el inventario inicial. ¿Por qué debe cerrar? Porque habíamos indicado que la mercadería con la que ha iniciado es la que va a ir vendiendo. Por eso decimos cerrar el inventario inicial. Registrando el costo de ventas como cuenta al lado debe, tenemos la cuenta también en nuestro detalle, en plan de cuentas, con el código 51. Es la cuenta que registramos al lado debe. El inventario de mercadería inicial, ¿no? Con lo que ha iniciado la gestión la empresa. Es el primer registro que realizamos y este registro significa que la mercadería inicial que tenía la empresa ha ido vendiendo. Y todos los ajustes con fecha 31 de diciembre que se realizan al cierre de gestión. El segundo registro es para cerrar las compras, porque también es mercadería que ha ido vendiendo, y tomar en cuenta también en este registro si tuviese en la gestión las devoluciones y descuentos en compras. Costo de ventas al lado debe, indicando también que es mercadería que ha vendido. Devolución en compras al lado debe, ¿por qué? Porque devolución en compras en nuestros registros tienen saldo a ver. Para cerrar, registramos al lado debe. Descuento en compras también tiene un saldo a ver y para cerrar registramos al lado debe. Y al lado a ver, compras que tenemos en nuestros libros mayores y en el balance de comprobación con saldo debe. Por eso registramos al haber. Este segundo registro representa cerrar compras porque ha ido vendiendo también esa mercadería. Y el tercer registro es para tomar en cuenta el inventario final. El inventario, la mercadería que le ha quedado al cierre de gestión, la parte que no ha vendido. Por eso registramos, nuevamente aparece la cuenta inventario de mercadería, ahora con el saldo final, con su inventario final. Y al lado haber, registramos costo de ventas, porque al lado haber, porque al registrar al debe hemos indicado ha vendido todo su inventario inicial, ha vendido todas sus compras, pero le ha quedado algo, no ha vendido todo durante el año. Por eso registramos costo de ventas al lado haber. Y con estos tres registros, ¿cómo nos quedan las cuentas? Registrando los tres. ¿Cómo nos quedan? Hemos visto en la hoja de trabajo, porque estos registros también pasamos a mayores, ¿no? También tenemos libros mayores para esos ajustes del costo de ventas, inventario de mercadería, devolución en compras, descuento en compras y compras. Solo las cuentas que hemos utilizado en los tres asientos de ajuste. Y estos mayores pasamos a la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo empezamos por las cuentas con sus códigos y los saldos, ¿no? Los saldos, ¿de dónde llevamos? Del balance de comprobación. El balance de comprobación de sumas y saldos es antes de ajustes, ¿no? Antes de registrar los ajustes, tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos. Estos saldos son los que pasamos a la hoja de trabajo, empezando de esas columnas de saldos. Y ahí vamos pasando los ajustes de acuerdo a los saldos que tenemos en los libros mayores. Solo las cuentas que se han utilizado en los asientos de ajuste, solo esas cuentas registramos en las dos columnas de ajustes. Tenemos inventario registrado como ajuste, el inventario final hemos registrado al lado debe y el inicial al lado haber.
¿De dónde sacamos estos datos? De las sumas, ¿no? Del libro mayor, inventario, lado debe y lado haber. Solo los ajustes. Mismo en compras, solo hemos registrado al lado haber, por eso en el debe está en 0, solo se ha registrado al lado haber. Devolución en compras y descuento en compras, solo tenemos registros al lado debe, al lado haber, 0. Y el costo de ventas, que de acuerdo al mayor, tenemos registros al lado debe y al lado haber. Estas sumas son las que pasamos a la hoja de trabajo en la columna de ajustes. Solo las cuentas que se han utilizado para registrar los asientos de ajuste. Solo para eso. ¿Está bien? ¿Se entendió el ajuste? Licenciada, una pregunta. Cuando hacemos los ajustes, normalmente siempre se van a usar como dicen en el libro diario, o sea, ¿siempre van a ser de esa forma o van a variar en algo? En el registro del costo de ventas, solo va a ser de esa forma el registro, ¿no? No hay más. Siempre. Sí, porque vamos a tener siempre un inventario inicial, ¿no? Vamos a tener compras. Lo único que podría variar es que en una gestión no tengamos devolución y no tengamos descuento. ¿Ya? Solo podría ser eso. En ese caso, como registramos, solo costo de ventas al lado debe y compras al lado haber. Si en una gestión no tenemos devolución y no tenemos descuento, ¿no? Esa sería la única variación. Está bien, licenciada. Y en el libro mayor no se combinan, ¿verdad? Estos de costo de ventas ni nada. No se puede ir a otros libros mayores. Es aparte esto, ¿no ve? ¿Verdad? Estos libros mayores. Hemos Sí. hecho un registro separado para diferenciar, ¿ya? Y no mezclar, no confundirles en tema de saldos. Pero estas cuentas que ya tenemos antes, podemos utilizar el mismo libro mayor, ¿no? Solo tomando en cuenta que a la hoja de trabajo debemos pasar solo los datos de ajuste, solo la parte de ajustes. Sí, licenciada, ya entiendo, gracias. Muy bien. Licenciada, una consulta. Entonces, Adelante. digamos, terminamos en el libro diario con el número 26, agregamos el 27, 28 y el 29. No terminaría ahí el libro diario con los No. ajustes. Continuamos con los ajustes del libro diario. Ah, está bien. Y como mi compañera consultaba, eso también era mi duda. Entonces, gracias, licenciada. Porque entonces es importante ir aclarando todo, ¿no? A veces la realización del trabajo es donde surgen las consultas. Bien, hasta ajustes, entonces, ¿está claro, por favor? Bien, pasemos Sí, licenciada. entonces a la hoja. Bien, gracias. Pasemos a la hoja de trabajo. Empezamos de saldos y habíamos indicado de dónde sacamos la información del balance de comprobación, ¿no? Código, cuentas y saldos es la información que pasamos del balance de comprobación de sumas y saldos. De ahí empezamos la hoja de trabajo. Importante es conocer que vamos cerrando, ¿no? Habíamos indicado, vamos cerrando la hoja de trabajo, las columnas de 2 en 2, totalizando siempre. Siempre debemos ir totalizando las columnas de 2 en 2. ¿Para qué? Para ver si en estas primeras columnas tenemos toda la información, si está bien, si está correcto esta información, o si tenemos alguna diferencia en estos totales, podemos darnos cuenta que algo no hemos pasado bien, ¿no? Que algún registro del libro diario no está en el mayor, o algún saldo hemos cambiado del lado debe al lado haber, o viceversa, ¿no?
Entonces ahí podemos darnos cuenta que hay algún error en alguna cuenta. Y para no ir arrastrando ese error es que vamos cerrando las columnas de dos en dos. Entonces verificamos la información, una vez que está igual, los totales debe ya haber, podemos pasar a la siguiente columna. En ajustes, una vez ya indicado, solo pasamos los datos de los ajustes, solo las cuentas que se han utilizado como asientos de ajuste. Una vez pasados los datos, también totalizamos. Antes de pasar a las siguientes columnas, primero sacamos totales. Una vez sumas exactamente iguales, podemos pasar a las siguientes dos columnas que son saldos ajustados. Saldos ajustados, por eso el nombre ajustados quiere decir que es una combinación de las dos columnas de saldos y las dos columnas de ajustes. Por eso dice saldos ajustados. Y vamos pasando los importes. Aquellas cuentas que no han sido afectadas con ajustes, no hemos tocado las cuentas con ajustes, repetimos el mismo saldo. Y al mismo lado, si en saldo está el debe, en saldo ajustado también al lado debe. Y las cuentas que sí han tenido ajustes, tienen registros en ajustes, determinamos su saldo. ¿Cómo? Conociendo el tipo de cuenta. Por ejemplo, inventario de mercadería, sabemos que es cuenta de activo. Todas las cuentas de activo van a tener saldo debe. En saldo siempre van a estar o tienen que estar en el lado debe, las cuentas de activo. Y aplica también las reglas que conocemos, ¿no? Activo que aumenta se debita, por eso sumamos el lado debe. Y de esa forma determinamos el saldo, ¿no? Saldo ajustado. Saldo del lado debe más ajustes, también lado debe, y menos ajustes, lado haber. Entonces, todas las cuentas de activo, todo ajuste que esté al debe se suma y todo ajuste que esté al haber se resta. ¿Y por qué? Por aplicando la regla que conocemos, ¿no? Activo que aumenta se debita, si aumenta quiere decir que sumamos. Activo que disminuye se acredita, por eso restamos. Entonces, para saldos ajustados tiene que aparecer un solo saldo y a un solo lado. Entonces, repito, activo, saldo, más ajustes de, menos ajustes, haber. Y vamos a tener un solo dato. Y en la cuenta inventario de mercadería, el saldo ajustado que tiene que quedar es el valor del inventario final. Ese valor tiene que quedar como saldo ajustado, porque es con lo que estamos indicando que queda la empresa. Es el inventario final, el saldo con el que queda la empresa al cierre de gestión. Por eso debe quedar con 99.500, que es el inventario final. Y las siguientes cuentas que no tienen ajustes, vamos repitiendo el mismo saldo y al mismo lado. Muebles y enseres, al debe, préstamo bancario, al haber, capital, al haber, gastos de organización, lado debe, crédito fiscal, debe, compras, tenemos ajuste, compras es cuenta de egreso, también con saldo debe, por lo tanto, los ajustes que sean al debe se suma, saldo más ajustes lado debe menos ajustes lado haber. Esta cuenta debe quedar en cero porque en el ajuste hemos indicado que estamos cerrando las compras, ¿no? Se ha cerrado todas las compras de la gestión. Entonces, compras debe quedar en cero.
Documentos por pagar, ya no habíamos tenido saldo, pero para saber también copiamos 0. Banco, saldo debe, equipo de computación debe, cuentas por cobrar, activo también debe, documentos por cobrar, debe, impuesto a las transacciones, debe, venta de bienes, al lado haber, débito fiscal, haber, impuesto a las transacciones por pagar, haber, gas domiciliario, debe, intereses bancarios, debe, honorarios profesionales, debe, impuestos y retenciones por pagar, haber, cuentas por pagar, haber, devolución y descuento en compras, haber, devolución y descuento en ventas, debe. En esta fila no tenemos nada porque se refiere a las sumas y nos pasamos a cuentas, al costo de ventas, ¿no? Que ha surgido como ajuste. En este caso solo tenemos importes en ajustes. Y en saldo ajustado debemos determinar, hemos indicado un solo saldo, a un solo lado. ¿Cómo sabemos en costo de ventas a qué lado? Podemos identificar teniendo el mayor, donde tenemos el importe mayor, al debe o al haber. En este caso, debe. Costo de ventas, tienes saldo debe. Ya todas las cuentas de egreso y de costo siempre van a tener saldo debe. Y determinamos restando. Debe menos haber, vamos a tener el saldo de la cuenta. Una vez determinado de todas las cuentas sus saldos ajustados, también analizamos, sumamos todas las cuentas del lado debe y todas las cuentas del lado haber. Estas sumas también deben ser exactamente igual. Tienen que ser iguales. Una vez teniendo sumas iguales, podemos cerrar estas dos columnas y pasar a las siguientes. De saldos ajustados, lo que sigue es clasificar cada una de estas cuentas en las siguientes 4 columnas. Todas las cuentas que tenemos como saldo ajustado al lado debe van a ser egreso, costo o activo. Solo uno de los dos. Egreso, costo o activo. Adelante. Antes de que pasemos a saldo de estado de resultados, quería preguntar, en saldo ajustado, para saber si en el debe o en el haber, si tenemos saldo y ajustes, tenemos que fijarnos en el saldo o en los ajustes, para saber cuál de estos va al debe o al haber. Para saber si tenemos, si registramos al debe o al haber en saldo ajustado. Sí, digamos, si tiene un saldo y un ajuste, por ejemplo, en el caso de inventario de mercadería, ¿cómo saber si, o sea, cómo sabemos si tiene que ir al debe, si en los dos tiene, cuál de las cantidades tenemos que tomar en cuenta, el de saldos o el de ajustes? Ya. ¿Dónde darnos cuenta? Uno, ¿en qué lado está en saldos? Una forma. Va a estar en el mismo en saldo ajustado. ¿Ya? Una forma. Otra forma es por el tipo de cuenta o el código. Todas las cuentas de activo, código 1, y todas las cuentas de gasto, código 6, y código 5 también de costo, todas estas cuentas tienen saldo debe. En saldo ajustado tienen que estar al lado debe. ¿Ya? Otra forma. Entonces, todas las cuentas de activo, egreso y costo tienen saldo debe. Siempre tienen que estar al debe. Otra forma. Entonces, dos formas. Una va a estar en el mismo lado que está en saldos. ¿Ya? Tiene que estar en saldo ajustado
en el mismo lado que está en saldos. Y otra es el tipo de cuenta. Activo, egreso y costo siempre van a estar al lado debe. Pasivo, patrimonio e ingreso va a estar al lado haber, ¿no? Por el tipo de cuenta. Entonces, por ambos lados nos podemos indicar dónde llevamos en saldo ajustado. Uno, repito, el mismo lado que está en saldos. Al mismo lado que está en saldos tiene que estar en saldos ajustados, ¿ya? Una forma. Y otra, el tipo de cuenta. Activo, egreso, costo, al debe. Ingreso, pasivo y patrimonio, al haber. Dos formas. ¿Está bien? ¿Se entendió, Natalia? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bien, entonces una vez que tenemos los saldos ajustados, lo que corresponde es, decimos, clasificar en las siguientes 4 columnas. Y para facilitar, decimos que todas las cuentas que están al lado debe van a ser egreso, costo o activo. Y todas las que tenemos saldo ajustado al lado haber van a ser ingreso, pasivo o patrimonio. Y ahí debemos identificar las cuentas, ¿no? También nos ayudamos con los códigos. Caja, código 1, saldo debe, es cuenta de activo. Inventario de mercadería, código 1, también cuenta de activo. Muebles y enseres, código 1, cuenta de activo. Préstamos bancarios, saldo haber, código 2, cuenta de pasivo. Capital, tiene saldo ajustado al haber, código 3 es patrimonio. Todo está en base al plan de cuentas, ¿no? Gastos de organización, saldo ajustado debe, código 6 es cuenta de egreso. Crédito fiscal, saldo ajustado al lado debe, código 1 es activo. Compras, bueno, ya no tenemos saldo, pero es cuenta de egreso. Documentos por pagar, no tiene saldo, toda cuenta por pagar es pasivo. Banco, saldo debe, código 1 es cuenta de activo. Equipo de computación, saldo ajustado debe, código 1, cuenta de activo. Cuentas por cobrar, saldo debe, código 1, cuenta de activo. Toda cuenta por cobrar es activa. Documentos por cobrar, activo. Impuesto a las transacciones, saldo ajustado debe, código 6, cuenta de egreso. Venta de bienes, saldo haber, código 4, es cuenta de ingreso. Débito fiscal, saldo haber, código 2, cuenta de pasivo. Impuesto a las transacciones por pagar, saldo ajustado haber, código cuenta de pasivo. Domiciliario, saldo ajustado debe, código 6, cuenta de intereses bancarios, saldo debe, código 6, egreso. Honorarios profesionales, saldo ajustado debe, código 6, egreso. Impuestos y retenciones por pagar, saldo ajustado haber, código 2, pasivo. Cuentas por pagar, saldo ajustado haber, código 2, pasivo. Devolución en compras y descuento en compras van a estar con saldo cero porque en el ajuste hemos cerrado las dos cuentas. Entonces tienen que estar con 0. Devolución en ventas, saldo debe, es egreso.
Descuento en ventas, saldo debe, también egreso. Costo de ventas, saldo ajustado, debe y es cuenta de costo. Entonces, de esa forma, clasificando todas las cuentas en cuentas de resultado, que son egreso, costo e ingreso, y cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio. Cada una de las cuentas tienen que tener su lugar en una de las 4 columnas. Una vez clasificado, lo que hacemos ahora es sumar, totalizar, empezando por las cuentas de resultado. Sumamos todo el lado de egreso y costo y sumamos todas las cuentas que están en ingreso. Estas sumas en principio no van a salir iguales, ¿ya? No van a salir iguales. ¿Por qué? Porque en estas sumas determinamos si la empresa ha obtenido utilidad, es decir, ganancia, o ha obtenido una pérdida en sus operaciones de la gestión. A esa diferencia se llama resultado de la gestión. ¿Cómo identificamos si es utilidad o es pérdida? Viendo los totales. Si el total del lado de ingresos es mayor a los egresos, quiere decir que la empresa ha obtenido utilidad. Tiene más ingreso que egreso. Si es al revés, si tiene más egreso que ingreso, quiere decir que la empresa ha tenido pérdida. Ha tenido más gastos que ingresos. Entonces, en esta diferencia determinamos el resultado de la gestión. Restando ingreso menos egreso. Si restando ingreso menos egreso, esa diferencia es positivo, es decir, que es utilidad, porque el ingreso es mayor. Si de esta diferencia resulta negativo, quiere decir que es pérdida. ¿Por qué? Porque el egreso va a ser mayor que los ingresos. Entonces aquí determinamos el resultado de la gestión, utilidad o pérdida. Con esta diferencia volvemos a sumar ahora solo las 2 filas, el subtotal más el resultado de la gestión. ¿Para qué? Para tener sumas iguales y poder cerrar las 2 columnas. Entonces siempre debemos volver a sumar para tener sumas iguales, porque solo teniendo sumas iguales podemos cerrar las columnas y pasar a las siguientes. El resultado de la gestión que se determine, ya sea positivo o negativo, debe pasar la columna del patrimonio, el mismo dato, el mismo importe. Si es positivo, con positivo para sumar; si es negativo, igual debemos pasar con signo negativo para restar. Una vez que hemos pasado el resultado de la gestión al patrimonio, ahora sumamos toda la columna del activo y en toda la columna del pasivo y patrimonio. Y al pasar este resultado, estas sumas tienen que ser exactamente iguales. El activo igual al pasivo más patrimonio, exactamente igual. Teniendo estas sumas iguales, podemos cerrar las columnas y cerrar la hoja de trabajo. Ahí finaliza, teniendo estos datos exactamente iguales. De esa forma elaboramos la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo nos sirve, nos ayuda a elaborar los estados financieros. Con estas 2 columnas, el estado de resultado, y con las siguientes 2 columnas, el balance general. Para eso nos sirve. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, licenciado, sí se entendió. Muy bien.
Bien, entonces de estas 4 columnas obtenemos los estados financieros. No se olviden, siempre empezamos por el estado de resultados, ¿ya? Siempre debemos empezar por el estado de resultados. El encabezado, nombre de la empresa, nombre del estado financiero, la fecha y expresado en bolivianos. Los datos en el encabezado. Empezamos de los ingresos, que en una empresa comercial es la venta de bienes. Todo está en base al formato que tenemos y en base al plan de cuentas. Restamos devolución y descuento. El resultado es las ventas netas. A las ventas netas restamos el costo de ventas. Por eso determinamos costo de ventas, ¿no? Para utilizar en el estado financiero, en el estado de resultados. La diferencia, la utilidad en ventas. A esta utilidad restamos los gastos y los gastos vamos clasificando de acuerdo a lo que tenemos en el plan de cuentas. Primero, gastos de operación, todo lo que tenemos con código 61, como está en el plan de cuentas. Tenemos utilidad en ventas menos gastos de operación y tenemos la utilidad en operaciones. A esta utilidad en operaciones todavía debemos ir restando los otros gastos, los que no están dentro de operación, que son gastos financieros y puede haber también otros gastos. Y con esa diferencia determinamos el resultado de la gestión, si es positivo, utilidad, si es negativo, pérdida. Y este resultado tiene que ser el mismo, no habíamos marcado aquí, este resultado tiene que ser el mismo que se ha determinado en la hoja de trabajo, ¿no? El mismo dato, el mismo importe que se ha determinado en la hoja de trabajo debe ser el resultado del estado financiero. Licenciada, una consulta. Ese Adelante. estado de resultados, entonces, solo se hace con las últimas 3 transacciones que se ha hecho en el libro diario y en lo último que en esa, perdón, no me acuerdo el nombre. ¿Los ajustes? Sí, licenciada. No es solo ajustes, ¿no? No es solo ajustes. Ventas, no hemos buscado en ajustes, estos otros gastos tampoco, ¿no? ¿De dónde sale toda esta información? De la hoja de trabajo en la clasificación que hemos hecho con saldos ajustados, ¿no? No es solo ajustes, estamos tomando todas las cuentas de egreso e ingreso, de estas 2 columnas. Ah, ya, licenciada, ¿Ya? ya entendió, gracias. Sí, las 2 columnas. De estas 2 columnas elaboramos el estado de resultados. Por eso clasificamos, ¿no? Y por eso decíamos que es una ayuda para elaborar los estados financieros. Estado de resultados con las 2 columnas, egreso, costo, ingreso, ¿no? Con esas 2 columnas. Gracias, licenciada. Muy bien. Y por último, Licenciada, una sí, pregunta. Este de estado de resultados, normalmente digamos, nos da otro libro diario y otro libro mayor, siempre va a ser lo mismo. O sea, no va a cambiar nada de aquí, ¿o qué podría variar? el formato que puede variar, que en una gestión no tengamos devoluciones, por ejemplo. ¿Ya? No tenemos devolución en ventas y no tenemos descuento en ventas. Por lo tanto, aquí va a ser 0, 0 y las ventas netas va a ser el mismo importe de venta de bienes. Costo de ventas siempre va a haber, gastos de operación siempre va a tener, gastos financieros puede o no haber en una gestión,
Otros gastos también puede o no haber en una gestión, ¿ya? ¿Y qué se puede aquí incluir? Aquí puede haber otros ingresos, ¿ya? Muy buena su pregunta, eso no habíamos tocado. Otros ingresos. ¿De dónde sacamos? Si ven el plan de cuentas, a ver, vean el plan de cuentas y vayan al grupo 4 de ingresos, tenemos otro subgrupo que dice otros ingresos, ¿verdad? Revisen, por favor. Tenemos, ¿verdad? Licenciada. ¿No? Tenemos un subgrupo que dice otros ingresos. Si en la gestión la empresa tendría, ¿de dónde pueden surgir otros ingresos? Quiere decir que no es por la venta de bienes. En el plan de cuentas tenemos intereses ganados, comisiones ganadas, alquileres, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, tiene su edificio y alquila uno de sus ambientes a otra persona o a otra empresa, el alquiler no es su actividad, ¿no? Por eso se dice otros ingresos. Si tuviese la empresa otros ingresos, eso se aumenta, se adiciona en el estado de resultados. ¿Cómo? Aquí al final debemos indicar más, en este caso más, porque es ganancia, es ingreso, otros ingresos. Eso es lo que podría cambiar en el formato. Si la empresa tuviese otros ingresos que pueden surgir, como decíamos, algún interés ganado de algún depósito, puede surgir por el cambio de moneda, a veces por el cambio de dólares, por ejemplo, no se cambia al mismo valor, ¿no? Es un tipo de cambio para compra y otro tipo de cambio para venta. Por ejemplo, en eso puede tener la empresa ganancias, puede tener ingresos. Eso es lo que se suma en el estado de resultados. Entonces, restamos todos los gastos y sumamos si en una gestión tuviese la empresa otros ingresos. ¿Ya? Eso sí puede cambiar. En este caso no tiene otros ingresos, podemos poner 0. ¿Ya? Eso es lo que podría variar de una gestión a otra en el caso del estado de resultados. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien, buena su pregunta. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Si la empresa también tiene otros ingresos. Y se vería de esta forma, ¿no? El estado de resultados si tuviese otros ingresos. Adelante. ¿De dónde sale la diferencia por redondeo en la cuenta de otros ingresos? Diferencia por redondeo es, por ejemplo, en el caso de impuestos. En impuestos, un ejemplo, ¿no? En impuestos, en formularios, se llena con importes enteros, es decir, sin decimales, ¿ya? Los formularios se llenan sin decimales. Por lo tanto, también la empresa va a tener que pagar sin decimales, ¿no? Si su decimal es 0.4, es decir, 40 centavos, se redondea al interior, ¿verdad? En ese caso es una ganancia para la empresa porque va a pagar menos 40 centavos. Un ejemplo. En ese caso, esos 40 centavos que va a ajustar como redondeo va a ser otros ingresos. ¿Ya? Entonces, en los importes o en los pagos que tenga que hacer redondeando los valores, es decir, desapareciendo centavos, ahí se aplica esa cuenta diferencia por redondeo. Que puede ser a favor o en contra de la empresa, ¿no? Puede también pagar más o pagar menos. Solo en caso del IVA, del ITE y de las utilidades. El IUE. Todos los impuestos. En todos los impuestos, en formulario se debe llenar sin centavos.
En el caso de una hotelera, respecto a otro ingreso por arrendamiento de su infraestructura, ya sea su Ujú. salón, tiendas, eso va a restar, va a sumar en el estado de resultados. ¿Cómo se su tratativa? Si es un ingreso que no está dentro de su actividad, va a sumar, ¿no? Como otros ingresos. Ahí se aplica alquileres, ¿no? Alquileres recibidos. Su actividad es el alojamiento, ¿no? El hospedaje. Esa va a ser su actividad principal. Y los alquileres del salón va a ser otro ingreso, ¿no? Ahí sumaría en otros ingresos. En este caso, ese otro ingreso no tiene descuentos, así como tiene la actividad hotelera, ¿verdad? Se puede deducir los gastos. Sería directamente una... Es directo en un ingreso, ¿no? Si no aplica impuestos. Depende de cómo esté inscrito en NIT, ¿no? Porque un NIT, por ejemplo, un número de identificación tributaria, puede tener varias actividades. Si una persona tiene una tienda comercial, tiene también otro negocio, no puede sacar dos números de NIT, ¿no? Es un solo número de NIT, pero con dos actividades. Entonces, de acuerdo a cómo está registrado en impuestos. Si está registrada como multidisciplinaria, Si está registrada todas sus actividades, por sus actividades debe emitir factura, ¿no? Y pagar impuestos. así como del arrendamiento, y ahí recién podrían deducirse gastos. Ujú. Por alquileres también, ¿no? Se da factura, especialmente cuando es salón para algún evento, alguna empresa puede alquilar, ¿no? El salón y le va a pedir factura, ¿no? Claro, entonces los gastos recién podrían deducirse si la actividad está inscrita en impuestos. Sí. Y en otros ingresos también va a tomar en cuenta menos el impuesto, ¿no? Tendría El que impuesto también va a hacerse, estar registrado. tendría que hacerse entonces un doble estado de resultados o ahí mismo como subsecciones abrirlo. Un solo estado de resultados si es la misma empresa, ¿no? Es decir, es como usted dice, es un hotel y en el mismo hotel alquila su salón. Entonces, un solo estado de resultados porque es la misma empresa. Pero si se trata de un comercial y aparte tiene un hotel, entonces un estado de resultados de la comercial y otro del hotel, ¿no? En ese caso sí se separa. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Y por último, elaboramos el balance. El balance general es el estado financiero que nos muestra qué tiene la empresa, ¿no? Qué tiene como activos, sus bienes y derechos, qué obligaciones tiene como pasivos y cómo está formado su patrimonio. ¿De dónde sacamos esta información? También de la hoja de trabajo, de las dos columnas de activo, pasivo y patrimonio. Solo con estas dos columnas elaboramos el balance general, solo con las dos. Y clasificando desde el grupo grande, que es activo, dentro del activo vamos diferenciando activo corriente. Corriente quiere decir el dinero que tiene y todo lo que se va a convertir en dinero en un corto plazo. Y dentro de ello está activo disponible. ¿Cómo sabemos qué cuentas vamos a tomar como activo disponible? En base al plan de cuentas, ¿no? En base a la clasificación que tenemos en el plan de cuentas, podemos identificar qué cuentas vamos a tomar como activo disponible. En este caso tenemos caja, moneda nacional y banco moneda nacional como activo disponible. Exigible son todas las cuentas por cobrar, todos los derechos que tiene la empresa, incluidas el crédito fiscal. Realizable es el inventario de mercadería, la mercadería que tiene para vender.
Una vez clasificado, disponible, exigible y realizable, son los grupos que forman parte del activo corriente. Totalizamos, sumamos los y tenemos el activo corriente. Dentro del activo corriente también tenemos de inversión, ¿no? En el plan de cuentas. Entonces, si la empresa tiene un depósito a plazo fijo, por ejemplo, es activo de inversión, también se incluiría dentro del activo corriente otro subgrupo más que diría activo de inversión. Y eso más sumamos, ¿no? Si tuviese. En este caso solo tenemos disponible, exigible y realizable. Y dentro del activo no corriente tenemos el activo fijo o bienes de uso, los bienes con los que la empresa trabaja, ¿no? Los que utiliza para su actividad. Bien, dentro del activo no corriente, de acuerdo al plan de cuentas, tenemos activo intangible y activo diferido, que se puede incluir dentro del activo no corriente, ¿no? Si tuviese esas cuentas. Si no, solo va a ser activo fijo y el mismo va a ser activo no corriente, ¿no? El mismo importe. Una vez teniendo totales de activo corriente y activo no corriente, sumamos los dos y tenemos el total activo. Después nos pasamos al pasivo y clasificamos también en pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente, todas las cuentas, todas las obligaciones que tiene la empresa por pagar en corto plazo. Dentro de ello van a estar todos los impuestos, porque los impuestos se pagan cada mes, por eso son pasivo corriente, a corto plazo. Y las cuentas que tenga por compras de mercadería a crédito, que puede ser cuentas por pagar y puede ser también documentos por pagar. Entonces, esta clasificación también la tenemos en el plan de cuentas, ¿no? De acuerdo a ello, se van diferenciando en corriente y no corriente. Pasivo no corriente, todas las obligaciones, deudas que tiene la empresa por pagar en un largo plazo, que generalmente van a ser los bancarios o préstamos hipotecarios, hipotecas por pagar, que son los préstamos que da el banco a largo plazo, ¿no? 5, 10, 15, 20 años. Teniendo totales de pasivo corriente y pasivo no corriente, sumamos los dos y tenemos el total pasivo. Y por último, clasificamos el patrimonio. Patrimonio que va a estar conformado por capital, por la inversión del dueño, y el resultado que se obtenga en la gestión. Por eso decíamos que primero elaboramos el estado de resultados, ¿no? Porque ese resultado es el que pasa al balance general, formando parte de su patrimonio. Si es utilidad, suma en su patrimonio. Si es pérdida, resta en su patrimonio. Y por último, sacamos un total de pasivo más patrimonio. ¿Para qué? Para demostrar en este estado financiero la ecuación contable. Este estado financiero representa la ecuación contable. Activo debe ser igual al pasivo más patrimonio. Exactamente igual, con centavos. Exactamente el mismo valor, activo igual a pasivo más patrimonio. Y de esa forma terminamos balance. Obviamente todo estado financiero para conocimiento debe tener firmas, ¿ya? Debe llevar firmas al pie del estado financiero. Quien elabora, quien revisa y quien aprueba, si es el caso. Si es una empresa pequeña, solo quien elabora y quien aprueba, ¿no? Bien, y ahí estamos, estados financieros y contenido. ¿Se entendió, por favor? ¿Alguna duda, consulta, comentario?
Se Bien, entendió ¿está muy claro? claro, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí también es la elaboración del trabajo final, ¿no? ¿Qué se está pidiendo? En diario solo los ajustes, solo estos 3 registros. En mayor, también los mayores solo de los ajustes. Balance, ya no. Hoja de trabajo, estado de resultados y balance general. Hasta ahí. Muy bien, entonces con eso habíamos concluido todo el avance de contenido, viendo también algunas dudas que han surgido y es importante repasar. Licenciada, una consulta. Adelante. Con respecto al examen de mañana que tenemos, Ujú. para realizar el examen tenemos que hacer los libros diario y mayor, todo lo que hemos visto como en el proyecto segunda parte, ¿verdad? Vamos a sintetizar, ¿no? No va a alcanzar el tiempo tal vez para elaborar todo. Vamos a ver cómo podemos sintetizar la evaluación, ¿ya? Pero todo va a ser referido al tema 4, ¿no? La evaluación solo tema 4. Licenciada, una pregunta, o sea que para mañana en el examen nos va a dar de este hoja de trabajo y vamos a tener que hacer estado de resultados y balance general. Entonces lo demás, diario mayor y sumas y saldos nos va a dar usted, exceptuando los ajustes que estaban en la hoja de trabajo. ¿Me equivoco o así va a ser? Puede ser, puede ser. Puedo darles cuentas con sumas para que saquen saldos, o puedo darles cuentas ya con saldos para que empiecen una hoja de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que nos va a dar ya diario mayor y, digo, diario mayor y diario normal, o él lo va a obviar. Como les digo, puedo darles saldos y pedirles ajustes para que elaboren ustedes los ajustes y esos ajustes pasen a la hoja de trabajo. Entonces vamos a ver cómo plantear para sintetizar, les decía, y no se haga también muy largo, ¿no? La evaluación. Pese a que tienen todos los formatos de forma virtual, es más fácil también elaborar las evaluaciones, ¿no? Lo importante, por favor, recomendarles, la evaluación es individual, ¿ya? Evaluación individual. Se puede identificar, a veces pasan el mismo archivo con los mismos errores, el mismo formato. Si se identifica de esa forma, y habíamos indicado en la evaluación anterior también, vamos a tener que dividir la nota, ¿no? Entonces, por favor, evaluaciones individuales. Licenciada, algo más. Con respecto a la evaluación, ¿no? Si nos va a facilitar los datos, le pediría que nos pasara en Excel directamente, lo suba el documento a la plataforma para trabajar directamente. Mm, Vamos a ver cómo damos, ¿ya? Vamos a ver cómo damos las preguntas para también no complicarles mucho. Licenciada, Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿El documento lo tenemos que subir en PDF también o La lo podemos evaluación, subir así en documento normal? la evaluación sí en PDF, por favor. Es que la plataforma acepta documentos PDF. Cuando pasan en otro formato, a veces no se puede abrir, ¿no? No se puede descargar, por eso se pide en PDF. Una forma de facilitar la conversión, a ver, ¿cómo les explico para no confundirles? Para facilitar un poco el convertir, también se puede copiar los archivos al Word. ¿Han hecho trabajos de esa forma? ¿Saben cómo copiar?
Sí, le dicen con el pegado especial. ¿no? Con el pegado especial ponen hoja Excel y de esa forma un solo archivo convierte, porque lo malo del Excel es de que vamos convirtiendo por hojas, ¿no? Entonces, para facilitar, o pueden copiar este estado de resultados debajo de la hoja de trabajo y así convierten un solo archivo. Entonces hay que buscar, ¿no? Mecanismos, maneras que nos faciliten la conversión. Una vez trabajado en Excel, este Excel lo pueden llevar al Word, lo pueden copiar al Word con el mismo formato. Y solo el Word pueden convertirlo a PDF, ¿no? Un solo archivo. De todas maneras, para la evaluación vamos a habilitar dos archivos. Se van a poder subir dos archivos, ¿ya? En la evaluación. Licenciada, y una pregunta. ¿Y el examen teórico, como cuánto tiempo nos va a dar? Para todo es las 3 horas que tenemos de clase, ¿no? Las horas de 8:30 a 11:30 es la evaluación de todo. El teórico no es hacer un cuestionario, ¿no? Como hacemos, sino en la misma evaluación van a preguntas teóricas. Igual que hemos hecho con la evaluación parcial, ¿no? Bien, creo que está hasta ahí todo claro. Esta es nuestra última clase por Teams. Nos quedaría despedirnos. Me gustaría verlos. Puedan habilitar sus cámaras. No los conozco a ninguno. Nadie se anima. Tienen miedo, dicen. Nadie se anima a habilitar sus cámaras. Bien, bueno, entonces nos despedimos. Esta sería nuestra última clase. Mañana solo trabajamos la plataforma, la evaluación durante el horario de clase y el trabajo hasta finalizar el día, ¿no? Todo el día pueden ir sus archivos del trabajo. Bueno, entonces me despido. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, aunque no he podido verlos. Espero conocerlos más adelante. Dios mediante, tendremos otro módulo. Bueno, aportado en sus conocimientos sobre esta materia y lo que queda todavía más adelante, como les decía en la primera clase, la contabilidad, bueno, es algo nuevo, pero no es difícil, ¿no? Solo debemos ir practicando, ir relacionando también contenidos. Lo que hemos llevado ahora les sirve de base para más adelante, donde se va a ir profundizando, ¿no? Con mayor contenido y relacionando también con otras materias, otros módulos que van a llevar, también sirve lo que es la contabilidad. Entonces, algo muy práctico, bonito también de poder llevar y conociendo, ¿no? Ir practicando lo importante. Y lo que les recomiendo es ir repasando, sobre todo las cuentas, ¿no? En el plan de cuentas, ir reconociendo las cuentas, que es lo importante también para más adelante. Bien, espero haber satisfecho sus expectativas. Con respecto a las evaluaciones, las calificaciones van a estar en plataforma hasta el día, bueno, el jueves es feriado, hasta el sábado estimo tener ya todo calificado, ¿no?
Bien, un Está gusto bien, entonces, Darle licenciada. las chicos. gracias, licenciada, ¿Ya? por la paciencia que nos ha tenido. Y Gracias, ha sido licenciada. bastante claro el módulo que nos ha dado y agradecerle, licenciada. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes, chicos, por su Un gusto, atención. licenciada. Gusto, licenciada. Hasta luego. Igualmente, Gusto, espero verlos, licenciada. Un gusto, conocerlos. licenciada. Muy bien, gracias. Se cuidan mucho, por favor. Hola, licenciada, hasta Esta otra oportunidad. recomendación, bueno, no está de más, ¿no? Recomendar siempre el cuidado, por favor. Sí, licen, usted también se va a cuidar. Gracias, gracias. Su nombre, Algo- licenciada. muy bien, algo me olvidaba. Por favor, en el transcurso de hoy y mañana deben realizar la evaluación docente en el tema, por favor. Está bien, licenciada. Licenciada, una consulta en la plataforma antigua o en la plataforma actual, porque unos docentes nos piden por la actual y otros por la antigua. Por la antigua es lo que indicaron, pero voy a volver a consultar y les aviso en el grupo, por favor. No se olviden de realizar en transcurso de hoy y mañana, por favor, háganlo. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Muy bien, gracias chicos por todo su esfuerzo, su atención. Hasta una próxima oportunidad. Se cuidan. Hasta luego, Una licenciada. próxima. Se cuida. Hasta luego, Chao, licenciada. licenciada. Se cuida. Hasta luego, Chao. licenciada. Un gusto trabajar Gracias. con usted. Gracias. Hasta luego.